Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Tengo el placer, el privilegio de poder compartir con todos ustedes en esta noche la palabra de Dios. Vamos a estar ubicados en el Salmo 119, del versículo 137 al 144. El título de este estudio es A la manera de Dios es mejor. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que obre en cada uno de nosotros, seamos llenos de su presencia. Padre Celestial, gracias por permitirnos, Señor, hablar, Señor, y buscar de ti, entender tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Dios, por las personas que están allí detrás de cámaras, Señor, detrás de esas pantallas, Señor, para ser alimentados por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, llenando, Señor, que seas tú hablando, que seas tú guiando, que seas tú, poderoso Rey, incluso redarguyendo, Señor. Que seas tú haciendo lo que quieras hacer en esta noche, poderoso Rey. Te doy gracias, Señor, por permitirme ser instrumento tuyo, Señor. Te doy toda gloria y toda honra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, a la manera de Dios es mejor. Recuerden, es mejor. Vamos a empezar entonces con la lectura de la palabra. Yo la voy a leer en favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus caminos. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Bueno, hermanos, amén. Vamos entonces a ver por qué a la manera de Dios es mejor. Les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos desgastado tratando de obrar, tomar decisiones y hacer cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces, hermanos, terminamos cansados, terminamos desgastados física, emocional, espiritualmente, porque lo hacemos todo en nuestras fuerzas? Pues bien, yo sé que muchas veces, y por eso este estudio tiene como objetivo reflexionar y persuadir a cada una de las personas para que cambiemos de actitud y entendamos que a la manera de Dios es mejor. El Salmo 119, del 137 al 144, son solo 7 versículos. En estos versículos se puede evidenciar algunos atributos de Dios, solo algunos. Se puede evidenciar que nombran pues como los mandamientos, nombra los testimonios. Entre los atributos de Dios habla de que Él es justo, de que Él es recto y de que Él es verdad. Entonces todo esto nos va a servir para hacer un pequeño contraste. Vamos a hacer un contraste en cómo es a la manera de Dios y cómo es a la manera del hombre. En el versículo 137, de hecho, arranca diciendo que Él es justo. Dice, justo eres tú, oh Jehová. Y sigue, y rectos tus juicios. Entonces, Él es íntegro. Por eso mejor a la manera de Dios, porque Él maneja integridad, porque Él es justo. Él es justo. Y cuando hablamos de rectitud, hablar de rectitud es el cumplimiento de un deber o de una disposición.
Obviamente Él no tiene deberes con nosotros, pero todo lo que Él ha hecho en su infinita misericordia y amor a nosotros, lo cumple, porque Él lo ha dispuesto para nosotros. Dice también que Él es verdad, y cuando hablamos de una verdad estamos hablando de una realidad. Dios es verdad, Jesucristo es verdad. En su palabra se ve reflejado en una porción cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es en Juan 14:6. Y hermanos, simplemente Él es la verdad. Ahí no hay nada más pues como que objetar ni que especificar. Como dije, estos son algunos atributos, pero entonces vamos a ver ya en este momento las características del hombre, cómo es a la manera del hombre. Empieza con que vamos a leer versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Aquí vemos dos características del hombre. Vemos, mi celo habla de celos, algo así como contienda, todo esto. Y en la otra porción dice, mis enemigos se han olvidado de tus palabras. O sea que él está pendiente, el salmista está pendiente de lo que están haciendo los otros, ¿cierto? Estamos hablando de la posición del salmista en ese momento. El hombre se siente menospreciado. Lo encontramos en el versículo 141, cuando dice, pequeño soy yo y desechado. El hombre es débil y temeroso. Este lo encontramos en el 143, cuando dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pues bien, yo sé que todos nos hemos identificado mínimo con una de estas características, o con algunas, tal vez todas, no sé. Pero sé que hemos podido tener como estas características en algún momento de nuestra vida. Bueno, entonces esto me llevaría a hacerles una pregunta. Y al mismo tiempo yo me la planteé, fue la primera en planteármela. Dice, ¿de qué manera estamos haciendo las cosas en nuestra vida? ¿De qué manera? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Otra preguntita más. ¿De qué manera es mejor? ¿De qué manera sería mejor? Después de que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar y de plantearse estas preguntas, sería bueno que cayéramos en cuenta que la única manera, tiene que haber una sola respuesta, hermanos. Y esa respuesta debería ser que la única manera la única manera que es la mejor es la de Dios. A la manera de Dios es la mejor manera. ¿Por qué? Porque nos da su palabra, la pureza de su palabra. En el versículo 140 nos dice, sumamente pura es tu palabra. Y a través de ella, pues, nos la regaló, pues, como para que lo conociéramos a Él, para que fuéramos guiados por Él. Y a través de ella nos dejó mandamientos. Y para esos mandamientos nos dejó el privilegio de sentir delicia, de sentir deleite. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo así que delicias, deleite? ¿De qué está hablando? Sí. Resulta que cuando obedecemos, hay un gozo especial en nosotros, ¿cierto? Hay gozo, hay paz, hay alegría,
hay regocijo, hay toda cantidad de sentimientos y emociones muy bonitas, positivas, sanas. Pero, muy al contrario, cuando somos desobedientes, tenemos tendencia a sentir angustia, temor, zozobra, bueno, una cantidad de cosas que trae, porque si la obediencia trae beneficios, la desobediencia trae consecuencias. Entonces, hermanos, para eso nos dio sus mandamientos. En el versículo 143b dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y es que qué delicia también, además de poder uno compartir con sus hermanos en armonía. Cuán bonito es sentir esa fraternidad, ese cariño entre hermanos. Pero no sería posible si no tuviéramos ese manual de convivencia que es la Biblia. Es un manual de convivencia, hermanos. Nos da unas reglas, unas pautas para que seamos obedientes a ella, para que respetemos a los hermanos, para que tengamos una relación con Dios y mostremos obediencia ante Él. La mejor manera de mostrarle el amor es mostrándole la obediencia. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado que han visto como situaciones o circunstancias en las que pensarían, ay no, si yo hubiera conocido al Señor, tal vez no hubiera hecho esto, tal vez no hubiera hecho lo otro. Y ahora que lo conocemos, muchas veces ni le preguntamos, sino que para dónde vamos, vamos. El caso de una niña que se va a casar y ni siquiera le pregunta a Dios si esa es la persona correcta. El caso de una joven que se va a casar y no se da cuenta que esa persona es yugo desigual y que Dios no estaría de acuerdo con eso. Ni siquiera le pregunta, sino que se casa. Después sufre las consecuencias. No las sufre durante el noviazgo tal vez, pero en el matrimonio sufre las consecuencias. Y bueno, y tantos ejemplos que pueden haber cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios. Cuando no le preguntamos cuál es su voluntad perfecta. También quiero comentarles acerca de cómo lanza la última petición en su salmo. En esta porción dice, dame entendimiento y viviré. Lanza esa petición, dame entendimiento. Y es que, hermanos, sinceramente, a veces hacemos las cosas por reflejo, por imitación. Hacemos las cosas como mecánicamente o por llamar la atención. Muchas veces no hacemos las cosas con un análisis profundo, un análisis verdadero, sino que hacemos las cosas porque sí. Hermanos, si vamos a imitar, tenemos a la persona más importante para imitar, que sería Jesucristo mismo. ¿Qué más ejemplo de amor? ¿Qué más ejemplo de rectitud, de justicia, de verdad? Entonces, hermanos, si hemos de imitar, imitemos a Cristo. Dios nos dejó unos testimonios en la palabra. Nos dejó testimonios de personajes de la Biblia, hombres y mujeres normalitos, como cualquiera, con virtudes, con defectos, con cualidades, con fortalezas, con debilidades. Y así de esta manera los dejó, los mostró por medio de su palabra para que nosotros tuviéramos ese ejemplo, ese testimonio. Y el testimonio que ellos dejaron fue tan lindo porque fue un testimonio de amor verdadero y fe en Dios. Entonces, hermanos,
tenemos muchos ejemplos, tenemos mucho que imitar. Además, recordemos que nosotros mismos, somos testimonio donde vayamos. Si estamos en la casa con la familia, somos testimonio. Si estamos en el trabajo, somos testimonio. Si estamos en el colegio, las universidades, las escuelas, somos testimonio. En nuestro vecindario, somos testimonio. Somos testimonios para cualquier persona, no importa la edad. Para los niños somos testimonio, para los adultos, para los jóvenes somos testimonio. Mejor dicho, nosotros somos testimonio andante, porque realmente uno lleva su manera de comportarse a todas partes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón a la manera de Dios es mejor? Porque Él mismo fue testimonio, es testimonio, y nos dejó unos testimonios en su palabra. ¿Por qué a la manera de Dios es mejor? Porque Él mismo nos da la salida en momentos de aflicción a través de sus mandamientos. Como la obediencia trae gozo, trae paz, trae regocijo, nos dejó sus mandamientos y si los cumplimos, toda aflicción, toda se acaba, toda se quita. ¿Por qué a la manera de Dios es mejor? Porque en Él no hay confusión. Él es pureza. La palabra que nos dejó es pureza. Nos dio la capacidad para entender. Nos da la capacidad para seguir entendiendo que todo tiene un propósito divino. Hermanos, nada pasa porque sí. Nada es casualidad. Nada pasa porque sí. Bueno, y por último hay unos requerimientos especiales en la que nosotros debemos establecernos, ¿cierto? Esos requerimientos es que imitemos a Cristo, que seamos íntegros, que seamos rectos, que seamos verdaderos, genuinos, donde vayamos, en cualquier contexto, estés en la casa, estés en la iglesia, estés en el parque, estemos donde estemos, seamos un testimonio para bien de los que no conocen aún la palabra, para que sean viendo ellos en nosotros el reflejo del amor de Cristo. Una última pregunta. Ya sabemos por qué es mejor a la manera de Dios. ¿Por qué es mejor hacer las cosas a la manera de Dios? La pregunta es, de aquí en adelante, ¿cómo vas a seguir haciendo las cosas? ¿A tu manera? ¿A mi manera? ¿Bajo nuestra propia opinión? Por ahí hay un proverbio que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios es la sabiduría. Vamos y preguntémosle sobre nuestras decisiones, sobre nuestros sueños, sobre nuestros anhelos. A la manera de Dios es mejor, se los garantizo. Y bueno, y sabemos que si hacemos las cosas como a nuestra manera, quién sabe si nos vaya bien. Lo más posible es que no, porque implica esfuerzo, porque implica temor, porque implica angustia, porque implica desgaste de cualquier tipo, porque implica sentimientos y emociones negativos, ¿cierto? Entonces, hermanos, que no nos pase como el dueño de una finca que mandó a su empleado
a la ciudad a comprar un carro y le dijo, cómprame un carro, necesitamos un carro para este lugar. Y este joven se dirigió, compró el carro, como él se lo soñaba con color determinado, un estilo lujoso, y se fue contento para la finca, llevó su carro, le entregó el carro y el dueño de la finca, lo primero, ¿usted qué hizo? Ah, yo compró el carro, pero si estamos en una finca, ¿cómo vas a comprar un carro así? ¿Cierto? Entonces el joven dice, ah, pero pues usted no me dijo nada. Y el dueño le dijo, usted tampoco me preguntó. Igual usted debe saber que el contexto donde estamos requiere no un carro lujoso, sino un carro todoterreno, porque es pedregoso, pues por todo lo que se ve acá, por los arroyos, por todo lo que hay acá, se necesita un carro todoterreno. Así es, hermanos. Eh, este, este joven hizo una mala inversión porque compró sobre su propia opinión y su propio gusto, no le preguntó a Dios. Entonces, espero que haya sido de edificación, que les haya gustado. Les deseo una feliz y muy bendecida noche. Dios les bendiga.